déjame silenciar. Bien. Voy a silenciar. Sí. Ok, ahí estoy. Muy bien. Ok, bueno, pues acá vamos con un nuevo tema. Ya estamos entrando más cerca ya al tema del Holocausto, como les había dicho. Pero antes vamos a hablar de algo que ya habíamos avanzado un poquito, que es el programa de eutanasia. Se llamó Action T4 y la idea es un programa... Ay, perdón, yo quería decir que hay una película en este momento, que hay una película que yo ¿La viste? La que de 14 minutos, el corto, el filme corto. No. Esta no es, esta es del asesinato de los discapacitados. Por eso. No dejes de mirarme, se llama la película. Es buenísima. ¿Y dónde la viste? Yo la vi en Netflix. Ok. No dejes de mirarme. Pues yo vi una en Netflix anoche de casualidad que me puse a mirar porque yo no estoy viendo muchas películas recientemente, pero me dio con mirar y es un corto de 14 minutos, se llama, yo vi Netflix es en inglés y yo traté de buscar cómo se llama la película en español y bueno, capaz que está en español para ustedes, pero el nombre en inglés yo se lo voy a poner después al final de la clase, se llama Forgive Us Our Trespasses, perdona nuestras ofensas, sería la traducción. Y es de un niño que tiene discapacidad y es un corto, así que, pero muchas de las cosas que vamos a hablar hoy están ahí, así que yo se lo voy a poner al final y voy a buscar entre otras cosas, estoy casi segura que en esa película también habla del arte maldito y demás. Ok, bueno, pues las voy a poner las dos, voy a buscar la otra que tú dices porque como tengo Netflix y les pongo también la cortita esa que les digo de Forgive Us Our Trespasses. Ok, entonces, pues este programa, lo interesante del programa es que no es contra los judíos, ¿ven? Por eso estamos viendo antes lo que había. Los que van a morir van a ser alemanes también, pero son alemanes con defectos, como dirían los nazis, ¿no? Personas que no son productivas porque son incapaces, tienen alguna discapacidad. Y como son improductivas, el alimentarlas les cuesta al Estado y por tanto es mejor eliminarlos. ¿Ok? Esa es básicamente la teoría que está detrás. Ahora les cuento. Se asume, ¿verdad? Hay mucha documentación, pero mucho fue destruido. El programa dura desde el verano del 39, más o menos se organiza y empieza en sí las muertes en octubre hasta el agosto del 41. Y se estima que algunos fueron simplemente esterilizados, como les pasó a los niños que hablábamos la clase pasada, ¿verdad? A los bastardos de Renania, que pues fueron esterilizados en contra de su voluntad. También algunos de estos serán esterilizados, 400,000, pero entre 70 y 100,000, algunos dicen que más, que llegan a 200,000, o sea, no está claro, fueron eliminados. Y algunos de ellos fueron ejecutados, fueron muertos con inyecciones de cosas que le podrían causar la muerte. Pero es en este programa, especialmente cerca del 41, es donde vamos a ver la primera vez que se hacen los primeros intentos de asesinar gente en grandes cantidades con gas. Claro, ese uso de gas en este caso no es todavía el que se va a utilizar, por ejemplo, en Auschwitz, sino que utilizaban autobuses y le ponían el escape del autobús a que ese gas reentrara al autobús para que las personas sentadas les decían que los iban a llevar a alguna parte, encendían el autobús, lo dejaban encendido y ahí era que todos morían por los gases, ¿no? Así era como se hizo mayormente, pero era una experimentación que terminará luego en lo que ocurrirá en los campos de la muerte. Ahora, y de hecho son los mismos médicos que trabajaron con esto en el programa de eutanasia los que servirán de los asesores para las SS cuando estén desarrollando las cámaras de gases en donde morirán los que estaban en los campos de muerte. Así que en este caso es algo, como les decía, es empezando, fíjense qué interesante que comienza con la guerra, o sea que aprovechan el desorden de la guerra para iniciar el proyecto. Se podría ver desde ese punto de vista, pero también el otro punto de vista, el punto de vista alemán, es que, bueno, los recursos en una guerra
son limitados porque hay que mantener a los ejércitos, así que hay que eliminar las bocas que no son productivas, las bocas no productivas, así era el término que se utilizaba. Para esto necesitaban entonces la colaboración de todos los médicos, enfermeros y el personal de los distintos hospitales, donde estas personas, niños, adultos mayores, estaban siendo cuidados. Y esa es parte de la lógica, que al Estado le costaba demasiado mantener a estas personas vivas cuando eran improductivas y que era más eficiente eliminarlos, ¿no? Porque, ¿verdad? Siempre se justificó de que realmente no eran vidas, no era mucha la vida que se perdía. Esa era la justificación que se daban los nazis, ¿no? Todo eso continuó y quién sabe si pudo haber continuado más, pero es un obispo católico porque se empiezan a dar cuenta, los padres dejaban a sus hijos en estos hospitales, ¿verdad? Los niños con discapacidad o familiares y pensaban y los iban a visitar, ¿no? Los iban a visitar frecuentemente y de pronto recibían una notificación de que su hija había muerto y que les decían cualquier cosa, desde infartos, dependiendo la edad, le buscaban alguna enfermedad y eran falsos, ¿no? Los registros de la muerte eran falsos, la información. Pero cuando eran otros y más, y algunos padres empezaron a hablar con otros padres y se dieron cuenta que esto era grande, ¿no? Y cuando empiezan a juntar las cosas, empiezan a comentarlo y le llega esto a oídos de un obispo católico que utiliza el púlpito. Entonces, una vez que empiezan esos rumores, porque de momento eran rumores, para entonces declararse en contra y traerlo a la opinión pública, y eso obliga a que para callar todo, entonces se elimina el proyecto. Pero si no, quién sabe, ¿no? Lo que hubiera pasado. Claro, la eugenesia, que es lo que le llaman ellos acá eutanasia, pero también hay otra cosa que es eugenesia. Las dos se hacían. Las dos se hicieron en Alemania también, porque la esterilización a la fuerza es eugenesia. El matarlos es eutanasia, pero la eugenesia es prevenir que tengan hijos, ¿no? Estas personas que se consideran defectuosas, ¿no? Eso había mucho antes, ya en el 1907 en los Estados Unidos se practicaba la eugenesia, que era la esterilización involuntaria. Ellos le llamaban asexualización involuntaria de personas que tenían enfermedades hereditarias serias, personas con enfermedades como la epilepsia, algo que ellos le llaman feeble-mindedness, que quiere decir como una debilidad mental, que es como retardación mental probablemente, y la locura. Y ellos, de hecho, los nazis conocen de todas estas prácticas de los Estados Unidos y literalmente les sirven de inspiración. Para que sepan de eso, recientemente, volver al presente de vez en cuando, recién este año que pasó, el 2021, el estado de California, por ejemplo, públicamente aceptó que había hecho esto, esterilizado a 20,000 personas, mayormente mujeres negras e hispanas que estaban en prisión. Y les decían que les iban a hacer una biopsia y les removían los ovarios sin que lo supieran. Y luego se daban cuenta que no menstruaban más. Y era una sorpresa porque pensaron que les habían hecho una biopsia o que les iban a remover un quiste y en realidad le estaban removiendo los ovarios. Al reconocerlo el año pasado ofrecieron 75 millones a las víctimas todavía vivas. El problema es que como esto empezó desde el 1909, solamente quedan 400 personas que ya están mayormente viejitas y fueron las que recibieron ese dinero. O sea que llegó tarde. Licia, Sí. Estados Unidos lo compensa todo con el dinero, con la indemnización. Sí, sí, y como ves, llega tarde y poco llega. Bueno, pero acá para que vean que había propaganda en los Estados Unidos similar a la que van a ver que había en Alemania. Mira lo que dice la de arriba. Algunas personas nacieron para ser una carga para los demás. Eso es lo que dice arriba. Y acá el de la derecha es un hombre así como fuerte y saludable. Dice, solo se debe sembrar la semilla fértil.
Sí. Perdón, Licia, Ajá. Se empezó en 1909. Eso fue en California. 1900, sí, pero en el 2010 hubo Sí. eutanasia. Sí. 2010, Oh, sí. Sí, sí. Hace 12 años. Sí, es legal todavía. Ahora les voy a mostrar. En muchos estados es legal. Ahora les voy a mostrar el mapa. Este mapa, para que vean, en el 1935, los estados que ven ahí marcados con rayitas, con las rayitas que van de lado, son los estados donde tenían leyes para la eugenesia, la esterilización eugénica en los Estados Unidos. Los que ven en negro eran los estados que estaban pendientes de aprobar leyes de eugenesia. Y los que ven en blanco son los que no tienen leyes de eugenesia. Así que son muy pocos los estados que no tenían leyes de eugenesia hasta el 35. Pero les tengo el mapa de hoy. Y este es el mapa de hoy en día con, hay 31 estados y la capital es Washington, D.C. Todos ellos tienen, permiten la esterilización forzosa. Tienen leyes que permiten la esterilización forzosa. ¿Quién lo decide? Sí. ¿Quién lo decide si los médicos, son médicos del Estado y el Estado, las agencias de servicios sociales, por ejemplo, sería como decir acá el equivalente de Mides, por ejemplo, junto con ACE, si fuera aquí. Hospitales públicos generalmente es donde se hace esto, pero si lo hace, la gente lo fuera a hacer en un hospital privado, estaría permitido. Lo que pasa es que no es en el interés de los hospitales privados, esto es el interés del Estado de deshacerse de una futura generación de personas con enfermedades o condiciones que pudieran ser heredadas y que les causan gasto al Estado. Esa es la lógica detrás de esto, ¿no? Y bueno, es algo que muchas personas justifican, porque verás, hay una parte que tiene un poco de lógica. Si te pones a pensar que hay personas que no tienen la capacidad para tomar decisiones, pero sin embargo pueden quedar embarazadas, mujeres que pueden ser violadas y tener bebés. ¿Quién se hace cargo de esos bebés? Porque esas mamás no se pueden hacer cargo de los bebés. Entonces hay un interés del Estado cuando tiene acceso a estas personas y control sobre ellas. Por ejemplo, si están presas, mayormente se ha hecho cuando la gente está presa o está en un hospital de enfermos mentales del Estado. Entonces ahí el Estado interviene y puede hacer las esterilizaciones. Todavía, o sea, ahí vean que los únicos donde está prohibido son los que ven en azul celeste, azul turquesa, son Carolina del Norte y Alaska, son los únicos donde está prohibida, ¿ok? En los que ven en gris son los de no está claro si está permitido o no, o sea, hay unas leyes que podrían permitirlo, pero no son claras. Donde lo ven en color violeta es donde definitivamente está permitido, que son 31 estados, más DC, que es la capital. Ahora, fíjense acá, miren si estaban conscientes los alemanes de lo que estaba pasando en otros lugares, que miren este póster que sale en Alemania. En el escudo, lo que dice en el escudo, dice la ley para la prevención de la procreación de los genéticamente defectuosos. 7 de julio de 1933, que la aprobaron una vez que Hitler entra. Recuerden que Hitler entró en enero del 33, ¿no? Así que pocos meses después se aprueba. Y es la ley que permite toda esta eugenesia. Ahora, fíjense, todas esas banderas que están en este póster son las de los países que tienen leyes de eugenesia. Entonces ellos están usando, y lo que dice acá arriba grande es: no estamos solos en esto. Esto no es idea nuestra. Mira todos los países que son países progresistas que tienen este tipo de ley. Y ahí ven todas las banderas de los países, incluyendo Japón, ahí ven Inglaterra, Polonia, Suiza, Hungría, Lituania, Finlandia, ¿qué dice? Suecia, Noruega, Dinamarca y Estados Unidos. Ok. Ahora, como les digo, este es otro término que se usaba para referirse a estas personas, los Leben unwerts lebs, las vidas no dignas de ser vividas. Fíjense la fuerza, lo que trae, la carga que trae ese término, vidas no dignas de ser vividas.
El póster dice, aquellos que no son física y mental, no, mentira, el póster no dice eso, eso lo dice, el póster dice, vidas no deben ser vividas y calcula en 60.000 Reichsmarks el costo de mantenerlos vivos. Me imagino que es a lo largo de su vida, porque 60.000 Reichsmarks es un montón de dinero. Hitler fue el que dijo, aquellos que no son física y mentalmente saludables o no son incapacitados o son incapacitados no deben perpetuar su propio sufrimiento en los cuerpos de sus hijos. Saben que hay una lógica detrás de él en términos también humanísticos. Se trata de verdad usar las palabras para darle un toque humanístico, ¿no? De que estamos tratando de no perpetuar el sufrimiento en los hijos de estas personas. Eso estaba en el libro de Mein Kampf. Aquí ven otro. Esto es muy común, este póster, y lo van a ver si ven ese corto que les voy a poner luego en el WhatsApp. Da este tipo de ejemplo, la maestra que sale. Es la propaganda pro eutanasia. Fíjense lo que está haciendo. Aquí le está comparando el costo por día de alimentar a una persona con una enfermedad hereditaria. 5 Reichsmarks y 50 centavos de Reichsmark. O no sé cómo se llaman, 50. 5 Reichsmark y medio. Versus lo que cuesta por día alimentar una familia de 5 miembros. Lo mismo, 5 Reichsmarks y medio. Entonces, ya tú sabes lo que se quiere decir, ¿no? El Estado no debe desperdiciar dinero, ¿verdad?, en alimentarlos a ellos. Es lo que está detrás. Y eso se va a enseñar en la escuela. Se enseña en la escuela como problemas de matemática, ¿no? Ahí ven otro póster. 2 médicos, obviamente, en una sala de un asilo y dice, viviendo solo como una carga. Es lo que dice ahí. Así que te da a entender, es el mismo concepto. Acá ven dice, lo que dice es una concepción moral y religiosa de la vida exige la prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias. Y todos estos pósteres constantes en Alemania. Hay un testimonio que fue dado en los juicios de Nuremberg por el doctor Victor Brack. Él va a ser condenado a muerte y muere en la horca después. Pero cuando él está dando el testimonio, él habla del proyecto, habla de todo esto, y él dice que lo llama la muerte por misericordia. Fíjense cómo tiene este nombre, de los que estaban vivos. O sea, esta es la eutanasia, la muerte por misericordia. Dice que los gaseaban porque ya no podían ser de utilidad para el Reich y eran comedores inútiles. En caso de niños con problemas mentales, también supuestamente se pedía el consentimiento de los padres. Los padres van a decir luego que no lo dieron, pero ellos alegaban que sí lo habían dado. Y él, de hecho, fue el mismo que sugirió que se usaran los rayos X para esterilizar a los judíos, a todos los judíos, pero Hitler no lo aceptó porque no era una manera segura y porque los mantenía vivos, ¿no? Esa no era la idea. Ellos querían que vamos a ver probablemente en la próxima clase, lo que los alemanes quieren al principio no es matar a los judíos, es que se vayan y van a hacer todo lo posible para que se vayan. Pero vamos a ver, no sé si esta o la otra clase, por qué es que no se pueden ir, ¿okay? Porque muchos no se pudieron ir. Pero antes de entrar a eso, porque ya vamos... Ajá, dime. ¿Te puedo hacer Sí. Un comentario? Digo, con respecto a la imagen en que tú proyectaste un ser humano, un hombre, me parecía, enfermo, discapacitado. La otra, se compara, ahí está. Ajá. Yo digo que yo tomo esas imágenes como una de las tantas propagandas nazis que son mentiras. Claro. Digo, porque matemáticamente es imposible, salvo que a ese hombre solo le dieran cuidados súper especiales, sí. Exacto. Entonces, si no, es imposible que con el solo comer o vestirse gasten lo mismo, ¿no? Lo tomo más como una propaganda nazi, ¿no? Sí, definitivo, buen punto. Sí, yo también dudo de que eso sea cierto. Imagínate, ¿cómo es posible? A menos que ellos estén calculando ahí el costo de la institución donde lo mantienen y los médicos y las enfermeras y todo eso lo incluyan en esa. Claro, pero eso digo, no lo atenderían mucho. No creo que con las ideas de ellos lo atendieran tanto. Bueno,
te digo que cuando los aliados entran en Alemania y quedaban gente todavía en asilos y eso, porque estos dejaron de matarlos en el 41. Quedaba gente en los asilos y no estaban bien cuidados. No estaban bien cuidados, así que no. Pero bueno, ya tú sabes. Pero la película esa que les digo, el corto ese que les digo, es una película corta, ven que llega un momento en que es tan agresivo que van y los buscan a los niños, a las casas, ¿verdad? Porque hay un interés del Estado en eliminarlos, de verdad. Pero bueno, entonces, vamos a repasar un poquito de antisemitismo porque vamos a entrar al holocausto. Y bueno, es importante recordar estas cosas, ¿ok? Recordando cuáles son algunos de los fundamentos que separan sobre todo al judío del cristiano, que es lo que va a ser fundamental en Europa, porque Europa es mayormente cristiana, ya sea católica o protestante. Entonces, ese conflicto con los judíos. Bueno, en primer lugar, los judíos niegan que Jesús sea el Mesías. Jesús era un judío más. Niegan que Dios es tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ese concepto de la Trinidad. Niegan que Dios se convirtió en hombre a través de Cristo, porque Jesucristo no lo consideran nada divino. Niegan el concepto del pecado original que todos tienen al nacer y que se remueve con el bautismo y todo eso. Niegan todo eso de los sacramentos de la Iglesia Católica, el Nuevo Testamento y la devoción de los santos y de la Virgen María. Ya ahí hay un punto de conflicto, ¿no? Que no debería ser de conflicto, es una diferencia, pero sabemos que cuando hay gente en el poder y hay minorías, pues se convierten en puntos de conflicto. Los cristianos, entonces, desde los primeros tiempos del cristianismo, van a utilizar el deicidio, ¿verdad?, como la acusación principal hacia los cristianos. Si Jesús era Dios y los judíos pidieron a los romanos que lo mataran porque era un falso profeta, entonces ellos asesinaron a Jesús. Aunque los romanos fueron los que asesinaron a Jesús, fue por petición de los judíos, que es correcto. Pero los judíos lo hicieron porque la ley judía, que es el Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, dicen que tienen que deshacerse del falso profeta, porque los va a sacar del camino de Dios. Y por tanto, Jesús era el falso profeta. ¿Por qué? Porque decía que era hijo de Dios y para ellos no era. Entonces era falso profeta. Entonces, estoy así un poco simplificando, pero básicamente esa es la idea detrás, ¿ok? Y en Mateo dice que el castigo por su muerte, la muerte de Jesús, caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Así que es como un estigma que se le aplica. Se le dice que también son impostores porque los judíos se consideran el pueblo elegido de Dios, según la Biblia, según los primeros libros de la Biblia. El pueblo hebreo fue escogido por Dios para liberarlo de la esclavitud en Egipto, llevarlos por 40 años en el desierto del Sinaí. Esa es la historia, ¿no? Y que luego le da la tierra prometida. Así que si ellos son el pueblo elegido, hay un problema porque los cristianos dicen que no, que son ellos los que son los elegidos. Así que, ¿quiénes son los elegidos? ¿Verdad? Lo interesante es que es el mismo Dios, lo único que uno es, ¿verdad? Una historia, es como si fuera por capítulos, llega hasta el capítulo del Torá, y hasta ahí se acaba la historia de los judíos, y ahí empieza la de los cristianos, con la historia de Jesús y todo eso. Hay unas historias antes, los que van antes de Jesús, que anuncian que viene Jesús, y hasta ahí termina, y luego la tercera parte es la del Islam, que es el mismo Dios, las tres son el mismo Dios, los mismos personajes, la Virgen María, todo eso está en los tres, es solo que Abraham, Moisés, todos esos están en los tres. Sin embargo, es una visión distinta, ¿no? Que no debería ser algo que separe, sino que una, porque al final es el mismo Dios, pero ya sabemos que las cosas no pasan así. Los cristianos entonces los acusan de ser aliados de Satanás, de todo eso, pues, todas esas cosas feas que van a decir. Y una de las cosas que para mí sí era importante, porque al final en la historia el dinero pesa mucho, es el tema de la usura. Y es que yo les había comentado antes, se los recuerdo ahora, que
Jesús, cuando llega Jesús, según el Nuevo Testamento, él le dice a los cristianos que no pueden cobrar intereses por dinero prestado. No lo dice así, pero lo dice. Y que eso es un pecado y que se llama usura. Claro, ustedes dirán, bueno, pero hoy en día todos los bancos cobran intereses por el préstamo, obvio. Pero en aquel momento eso no se hacía. Y se había empezado a hacer, pero no, Jesús lo condena. ¿Qué pasa? Que los judíos, como no creen en Jesús, no tienen que obedecer eso que dijo Jesús, porque ellos ni siquiera leen el Nuevo Testamento. Así que eso, para ellos, el negocio de hacer préstamos y cobrar intereses sigue siendo perfectamente bien. Está bien, Dios lo permite. Por eso se convirtieron en banqueros en Europa. Fueron los grandes banqueros de Europa. Y como sabemos, los banqueros hacen dinero. Les va bien, ¿sí? Y envidia también, ¿no? Porque cuando les va bien, a la otra gente le da coraje que les va bien, ¿no? Así que hay un poco de todos esos elementos aquí. Así que ese control de la banca, que no es un control planificado, es porque por las circunstancias terminan siendo los únicos que su iglesia les permite prestar dinero con intereses. Entonces se aprovechan, obvio, cualquiera no. Y eso es algo que se lo critican los cristianos, siempre se lo criticaron hasta que el cristianismo empezó a decir, bueno, pero Jesús quizá no quiso decir como que así. Y empezaron, tú sabes, a darle vuelta al tema y ahora se puede ser bancario y se puede ir y recibir la comunión. Pero antes no. Lo estamos hablando antes de la Edad Media y todo ese tiempo. Y por si tienen la duda, los musulmanes tampoco cobran intereses. Eso sí que son serios en eso. No se puede cobrar intereses por préstamo. No se puede. Así que eso es todavía, y es pecado para el que recibe el préstamo también. Es una cuestión de los musulmanes. Bueno. Todo esto es un poco absurdo si uno se pone a pensar que todo ese peso sobre Jesús y la muerte de Jesús, cuando Jesús al final era judío, por Dios, si Jesús era judío, eran los judíos pidiendo que mataran a un judío en realidad, pero nadie quiere hablar de eso. Y Joseph Goebbels escribió una novelita, porque él era doctor en literatura y se creía que escribía, no, que era literato, y escribió una novela que se llamó Michael. Y dice en ella, Cristo no puede haber sido un judío. No tengo que probar eso científicamente. Es un hecho. Yo, bueno, pues no habrá leído bien la Biblia porque era muy judío. Y bueno, los judíos entonces, por ese tipo de situación, habían sido expulsados de muchos lugares, ¿verdad? Van a ser expulsados de muchos lugares de Europa, sobre todo, que es lo que les estoy mostrando en este mapa. Comenzando en el año de 1100 y hasta el año de 1600, hubo montones de lugares de donde escaparon los judíos. Los que ven en color negro son los lugares de los que tuvieron que irse. Son casi todos. Los lugares que ven en rojo son los lugares en donde se refugiaron. Y noten que el que más refugiados recibió de todos estos que ven aquí es Polonia. Por eso, al momento antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, en Polonia vivían 3 millones de judíos. Tenía Polonia la población más grande de judíos de toda Europa. Estaban ahí en Polonia. Por tanto, no es una casualidad que los campos de la muerte estaban todos en Polonia. Porque ahí era donde tenían que llegar, o sea, era eficiencia. Recuerden, los alemanes es todo eficiencia. Además de que los alemanes no querían tener estos campos dentro de Alemania para que siempre pudieran los alemanes pretender que no sabían lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque no había campos de muerte en Alemania. Sí de concentración, no de muerte. Los de muerte estaban todos fuera de Alemania. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto es mucha cosa, déjame, no voy a todo eso. Ahora, para que vean que es viejo el rechazo de los judíos. Esto es de un libro que se llama El antisemitismo en la antigüedad. Los griegos y los romanos no podían soportar que un pequeño pueblo aislado y débil dudara de sus creencias más sagradas
y alegara que las escrituras hebreas eran las únicas que contenían la verdad divinamente inspirada. Los judíos tenían convicciones religiosas más firmes que los restantes pueblos del Imperio Romano y divulgaban con orgullo que solamente sus leyes tenían origen divino, por lo cual eran irreductibles. Esa fe tan fuerte que tenían ellos en ese destino que entendían que la Biblia les había dictado, los va a traer problemas a los judíos. Igual que, como hablamos antes, costumbres judías. Costumbres judías que, bueno, eso fue lo que les pasé acá rápido. De acá lo único que les quería señalar, por si destacar, es la circuncisión. La circuncisión, los católicos y los cristianos, digamos, le llamaban castración. Sabemos que no es lo mismo, ¿verdad? Pero la ven como algo brutal, como algo salvaje, cortar a un niño, ¿verdad? A un jovencito o un niño. Y decían, si el padre judío es capaz de castrar a su propio hijo, tantos más daños podrán causar a un no judío. Se empieza a asociar el judío con sangre, con sacrificios sangrientos de niños. Esa idea va creciendo, ¿verdad? Y se convierte en todo un mito de que los judíos asesinaban niños y comían partes de los niños y tomaban su sangre. Y si a usted le parece que esto es como que, wow, qué locura decir una cosa como esa, déjenme decir que en Estados Unidos, hoy en día, hay una gente que no sé si conocen, que se llaman QAnon, la letra Q, Anon, que son muy de derecha, que dicen que los demócratas son todos pedófilos, que además toman sangre de niños, hacen sacrificios de niños, y que algunos de ellos son lagartos. ¿Okay? Así que si gente hoy en día se cree esas cosas, fácil que se creyeran todos estos mitos. ¿Okay? Muy fácil. En esta época que se supone que haya menos ciencia, ¿no? Bueno, entonces así los van rechazando, les critican, comen comida diferente, cuando son muy tradicionales, cuando son de los más ortodoxos o tradicionales, se visten de manera diferente, tienen su propio idioma, aunque además aprenden los idiomas de donde viven, por supuesto, pero tienen el hebreo cuando están en la parte más occidental de Europa y el yiddish cuando están los que viven en la parte oriental de Europa. Así que todas esas cosas los van separando de los otros, ¿no? Como dice Benghazi, el simple hecho de vivir en forma distinta, el querer ser judío y las formas de expresar esa identidad irritaron a los conciudadanos. Existían barrios predominantemente judíos, elegidos voluntariamente por los judíos para no mezclarse con ajenos y cumplir más estrictamente con sus preceptos que también les distinguían del resto de la población. Las minorías hacen eso. Cuando viven en países, en cualquier lugar, las minorías se unen porque juntos hacen fuerza y se ayudan. Eso es otra cosa que rechazan los nativos de los países cuando tienen estas poblaciones de minorías judías que viven como que en su mundo, ¿no? Y les molesta, les acusan de segregarse, pero en realidad es una necesidad, darse apoyo, ¿verdad? Aquí ustedes tienen también el barrio judío, es natural. Y todo, no lo hacen solo los judíos, lo hacen los chinos, ¿verdad? Lo hacen todos, los hindúes, todo el mundo que se muda y que a un lugar donde es minoría, se busca, las minorías se buscan para apoyarse. Bueno, ahí hay más cosas que no voy a entrar en todo esto. Bueno, no le voy a entrar en todo eso. Ahora sí, esto es muy viejo, pero ajá. Cuando los judíos pusieron las bases del comercio internacional, no se les alabó, ni se mencionó que ningún gentil quería arriesgar sus bienes en esta actividad, porque de la banca van al comercio. Pero cuando los judíos se beneficiaron, entonces fueron acusados de comerciar solamente entre ellos mismos, reservándose el monopolio de esa profesión. Así que si se juntan, los critican, si no se juntan, los critican, no hay manera. Pero más allá hay figuras de autoridad que también tuvieron que ver con este antisemitismo creciente en Europa.
Fíjense que esto es tan temprano como en 1442. El Papa Eugenio IV dijo: decretamos una orden que de ahora en adelante y para siempre los cristianos no comerán ni beberán con los judíos, ni los admitirán en las fiestas, ni cohabitarán con ellos, ni se bañarán con ellos. No sé eso de bañarse, ¿por qué? Los cristianos no permitirán que los judíos tengan honores civiles por encima de los cristianos o que ejerzan cargos públicos en el Estado. O sea que es una segregación de los segregados, no sé. Y Martín Lutero, cuando empiece la reforma protestante, escribe un libro que no es un libro, es un tratado que se llama Sobre los judíos y sus mentiras, donde se refiere a los judíos como llenos de heces del diablo en las que se revuelcan como cerdos, y recomienda que para que Europa se deshaga de los judíos, tiene que prender fuego a sus sinagogas o escuelas y que deben ser expulsados de nuestro país como perros rabiosos. Esos son los países luteranos, que no es casualidad que el luteranismo empezó en Alemania, ¿ok? Así que obvio que todo esto... ¿Ah? Perdón, una cosa nomás. Hay un Dale. libro muy interesante, también de este brazo largo del cristianismo papado en América, que lo escribió un argentino judío, él, que se llama Marcos Aguines, que es La gesta del marrano, porque la gesta del marrano es porque se disfrazaban de cualquier cosa para no ser perseguidos por ese brazo largo. Y alegaban que estaban convertidos al cristianismo y no estaban, ¿no? Claro, entonces les ofrecían carne de cerdo y los que rechazaban el cerdo, que vendían solo, digamos. Sí, sí. Digo, un comentario nomás, ¿hasta dónde Claro. llegó ese Sí, problema? pero ¿no? sabemos que nos acordamos que fueron expulsados de España en 1492. Y resulta que cada vez que un país los expulsaba, ese país sufría por haberlos expulsado, porque no solo pierde, ¿verdad?, el talento y también el capital que tenían los judíos que vivían ahí, sino también el conocimiento, porque eran altamente educados. Parte de la religión y de la cultura judía, el educarse lo más posible. Entonces, las universidades perdían profesores, los médicos, ¿cuántos médicos tuvieron que irse de España? Entonces, el saber europeo se fue para abajo cuando se deshicieron de ellos, ¿no? Entonces, es esas cosas estúpidas que hacen los seres humanos contra ellos mismos sin darse cuenta, ¿verdad? En España, cuando tú dijiste recién 1490, por ahí, que los expulsaban, muchos se convirtieron, ¿no? Al español. Por eso hay mucho apellido, tomaban de las localidades, hay mucho apellido Ávila, Córdoba, Toledo, ¿no? Es decir, toda esa gente Granada, que fueron convirtiéndose y se quedaron en España, pero tenían que adoptar las costumbres y por eso hay mucho apellido de esa. Le llaman son los sefardíes, los que eran de esa región también. Sefaradíes, son sefaradíes. En la época de Isabel, la católica, empezaron a perseguirlos. Sí. Y el contador de Isabel, vamos a decir, el que llevaba sus cuentas, era un judío. Claro, el Papa le pedía, cuando necesitaba un préstamo, iba donde los judíos. No, pero el contador de Isabel personal. Pero hay libros, pero hay libros que Cristóbal Colón era judío. Oh, wow. Bueno, eso no lo he visto. Hay muchísimas versiones y se mira los escritos de Cristóbal Colón, escribe en hebreo. Ok, pues mira, imagínate tú. Bueno, Winston Churchill también, fíjense, esto es interesante porque mucha gente no sabía esto, él era historiador y escribió en el 1920, antes de que empiece todo esto acá, en Alemania, escribió sobre sionismo y bolchevismo. Y decía, los adherentes de esta siniestra confederación, refiriéndose al Congreso Judío Internacional, han abandonado la fe de sus padres. Esta conspiración mundial para el derrocamiento de la civilización ha ido creciendo constantemente. Esto está basado en algo que les voy a mostrar, que es un libro que se llamaba se me acaba de olvidar el nombre, está ahí, algo de Sion, los protocolos de Sion se llama, que creó toda esta
mito de que los judíos tenían un plan de controlar el mundo y todo eso, que ese mito existe al día de hoy, ¿ok? En Estados Unidos se repite, no sé si han visto algo, no sé si conocen de las noticias en Estados Unidos, pero esta semana en todas partes está el tema del antisemitismo, porque un estúpido que se llama, tengo que decirlo porque es un estúpido, que se llama Kanye West, que es un imbécil que canta música de esa extraña, y que habla, no, creo que no canta, habla, él tiene una enfermedad bipolar y dice cualquier estupidez, y escribió algo negativo, no me acuerdo exactamente qué dijo, pero fue algo antisemita. Y como pasó y se lo dejaron pasar, entonces salieron grupos antisemitas con pancartas diciendo Kanye tiene la razón sobre los judíos, y eso está en todo Estados Unidos esta semana. Ahora, todos los auspiciadores que tenía Kanye, desde Adidas y qué sé yo cuántos más, todos lo han eliminado porque el tipo ya estaba fuera de lugar, y perdió todos esos auspiciadores que le daban dinero. Y un documental que le tenían hecho lo eliminaron todo, lo cancelaron, como dicen ahora, ¿no? Que yo tampoco estoy muy de acuerdo con andar cancelando gente, pero de que sí, contestar las cosas es importante, contestar y decir esto no está bien, ¿no? Pero, wow. Winston Churchill, interesante, miren lo que dijo en otro libro que escribió, Great Contemporaries, cuando ya Hitler estaba en el poder desde hacía 2 años. Puede que a uno no le guste el sistema de Hitler y sin embargo puedo admirar su logro patriótico. Si nuestro país fuera derrotado, espero que encontremos un campeón tan admirable como él que nos devuelva el coraje y nos lleve de vuelta a nuestro lugar entre las naciones. Para que vean que fueron muchos los que se equivocaron con Hitler. Charles Lindbergh, que yo les había comentado, el piloto estadounidense que hizo el primer vuelo solo por encima del Atlántico, era súper antisemita y escribió en 1938, dicen que en el periodo de inflación de Alemania, él está en Alemania cuando dice esto, que los judíos se apoderaron de un alto porcentaje de propiedades en Berlín y otras ciudades. Es verdad, compraron muchas propiedades los que venían del este porque estaban regaladas, ¿no? Vivían en las mejores casas, conducían los mejores coches y alternaban con las más bellas chicas alemanas. Eso no sé si era cierto, lo dudo, pero igual es el mito, ¿no? El mito de que ellos tenían lo mejor y todo eso, y la envidia y todo eso junto. Ahí lo ven a él, Charles Lindbergh, inspeccionando aviones de la Luftwaffe nazi. Él es el que no tiene sombrero. Y bueno, Hitler, ¿qué decía Hitler sobre las razas? Bueno, ¿qué decía? Decía que casi todo lo de un ser humano, todo desde su apariencia hasta su comportamiento, todo estaba determinado por la raza, todo. No era una idea loca en ese tiempo, ¿verdad? Porque había muchos científicos que todavía se dejaban llevar por estas ideas de que todo estaba determinado por la raza. Hoy sabemos que ni siquiera ese concepto de raza es útil para explicar nada, porque no significa nada. Pero él decía que como era algo genético, ¿no? Que era por raza, no se podía cambiar. No importa cómo educaras a la persona, no importa cómo criaras al niño, lo trae la raza y no hay nada que hacer con él. Es una idea determinista, ¿no? Pero eso, como les digo acá, eso es parte de lo que planteaba el darwinismo social, que es una tergiversación en buena parte del darwinismo de Darwin, de Charles Darwin, sobre la evolución de todas las especies, que lo torna Herbert Spencer en esta idea de que hay una lucha entre las distintas especies por los recursos que son limitados, pero es una lucha, por tanto, de supervivencia. Pero ¿quién la va a ganar? Los más aptos. Aplicando lo que Darwin aplicó a los animales, a los humanos e incluso a las sociedades y países. Entonces eso les sirve, eso lo utilizan, ¿verdad? Para entonces plantear que los alemanes y en realidad todos los arios son los más aptos y los que tienen que sobrevivir, y los otros no, qué pena, no van a sobrevivir. Por tanto, en esa lucha que tienen las razas por lo que escasea, que en el caso de los alemanes en su visión es
el territorio no son tan grandes como quisieran ser, además de los alimentos y todos los bienes que pudieran tener si se expanden a otros países. Todo esto es para justificar, por supuesto, la creación de un imperio, un nuevo imperio alemán. Y claro, en ese imperio alemán, las ciencias genéticas, que eran infantiles en ese momento, todavía estaban empezando, son la base de todo. En la escuela es súper importante aprender genética, porque la genética es la justificación que tienen para eliminar a los inferiores, ¿no? Déjame ver algo más acá interesante. Bueno, siempre los nazis van a presentar a los judíos como vagos, corruptos, codiciosos, hacen trampa, se creen que son mejores que nadie, se aprovechan de los demás. Bueno, en ese sentido, todos los capitalistas, judíos y no judíos, es parte del capitalismo, ¿verdad? Aprovecharse del trabajo de los otros y pagar menos de lo que deben pagar. Y, eso es capitalismo, no es judío para nada, es capitalismo. Pero como en los negocios había muchos judíos, pues eso se utiliza en contra de ellos, ¿verdad? Para adscribírselo a ellos como judíos en vez de como capitalistas. Este es el libro que les comentaba, eso está publicado, eso se publicó en todos los, hasta en japonés estaba ese libro, que al final se supo que era todo hecho en una oficina de la policía secreta rusa en París, que es utilizando una sátira. Eso era todo una sátira que había escrito, una novela satírica escrita por un individuo que se llamaba Maurice Joly, y ellos le dieron forma y lo convirtieron como si fuera un documento oficial de unas reuniones, como si fueran unas minutas de reuniones de los grandes líderes del judaísmo, y esto está hablando en el año 1895, estamos hablando de para atrás, y que supuestamente estaban planificando el control del mundo. Es un complot de los judíos para apoderarse del mundo. Y esa idea se desplegó por todo el mundo. Se tradujo a montones de idiomas y seguía siendo considerado documento oficial. No fue hasta 1921 que se demostró que eso se había creado en una oficina de la policía secreta rusa. Sin embargo, a pesar de que se sabía, ese conocimiento de que era creada no se divulgó. Se divulgó el documento y la gente lo siguió tomando por cierto y lo seguían citando y citando y citando, ¿no? Para comparar con eso, hoy en día hay algo muy similar y hay varios teóricos, ¿verdad?, que escribieron un tema que se llama la teoría del reemplazo. No sé si han escuchado sobre esta teoría del reemplazo. También se le llama el genocidio blanco. Esta idea se ha desplegado por toda Europa y en los Estados Unidos, y la idea es que son otra vez los judíos, los judíos poderosos en secreto, tienen una cábala, y entonces son como como los villanos de los cómics, que están ahí planificando lo que va a pasar, y tienen el plan de ellos es traer gente de color, todas las personas más oscuras, musulmanes, feministas y gays y trans y todo, LGBTQ, y traerlos a Europa y Estados Unidos para que haya cada vez menos blancos y ellos a través de estas personas controlar el mundo. Ese es el plan. Locura total. El gran malvado, el líder de todo esto es George Soros. No sé si lo conocen, es un súper multibillonario que controla ciertos medios de comunicación, ciertamente, pero en realidad el tipo es sobreviviente del holocausto. O sea, que es la ironía grande, es que, ahora resulta que él es el que quiere, no sé si se ata uno con el otro, qué sé yo. La cosa es que la cruzada es para destruir Europa y a los Estados Unidos, definitivamente, y eliminar a los blancos. Hoy por hoy, George Soros está financiando a los grupos ambientalistas en Europa. Soros, sí. Sí, a la niña, a Gutenberg, a esa niña creo que también, ¿verdad? Sí. A Greta.
Pero sí. Tiene que tener un montón de años, digo. Pero él es demócrata, él no es republicano. Sí, es muy mayor, muy mayor. Yo ni sabía ni quién era hasta que me enteré de estas cosas. Yo, ¿quién es este hombre? En la propia Alemania, ¿verdad? Habíamos visto, pero repasando la propaganda antisemita, yo les había hablado del catecismo, que era el libro que se le daba a los niños en las escuelas y donde les daban una lista detallada de todos los crímenes que los judíos habían cometido contra los alemanes para que no se les olvidaran. Habíamos visto este libro que yo se los puse, ¿recuerdan? El de la zorra, que es un libro muy fuerte, donde casi siempre los judíos son muy perezosos y tramposos y lo que quieren es engañar a los alemanes. Ahora, en Alemania había una presencia de judíos importante que los hace atractivos para ser atacados, porque trae resentimiento. Siendo una minoría muy mínima, ¿ok? Porque estamos hablando de que en Alemania había 500.000 de judíos. A ver, acá le tengo el número exacto por acá. Ajá. De 67 millones de alemanes, 500.000 eran judíos. Es menos del 1% del total. O sea, mínimo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que los judíos estaban sobre representados en el gobierno, sobre todo el gobierno de la República de Weimar, que fue el gobierno que hubo antes que entrara Hitler y que la gente rechazó porque no fue un gobierno eficiente, no funcionó bien económicamente, quiero decir. Muchos judíos también eran comunistas. Entonces, claro, ahí está fácil. Si es judío y comunista, y más fácil no puede estar. También muchos eran jueces, un gran resentimiento. Imagínense los alemanes que se creen que son mejores que nadie y que un juez judío le dicte sentencia, ¿no? Es una humillación para ellos, ¿no? Cuando existe el antisemitismo. El Ministerio de Educación tenía muchos maestros judíos y todo eso va a traer el odio y por eso es que van a ser atacados primero los funcionarios públicos, son los primeros que los alemanes van a eliminar del servicio público a todos los judíos porque era un resentimiento grande de su presencia en posiciones importantes, probablemente porque eran más educados, pero cuando tú tienes una idea racial tan estúpida, pues eso no tiene que ver, ¿verdad? También en el entretenimiento, casi todos los teatros y cines de Berlín eran propiedad de los judíos y serán acusados de poner películas frívolas, que tenían contenidos sexuales, que era nada, cualquier beso, cualquier cosa, los nazis se ponían histéricos. De los 3.200 abogados que había en Berlín, 2.600 eran judíos. Al día de hoy todavía la profesión de las leyes es una profesión muy común para las familias judías, ¿verdad? Se la siguen pasando a sus hijos, es como heredan los bufetes de abogados y todo eso, y sí, es muy común, al igual que la medicina y en realidad todos los doctorados posibles, la economía, todos los doctorados. El 40%, por tanto, de los profesores universitarios en Alemania eran judíos. Así que cuando empiecen a sacarlos de las universidades y todo eso, bueno, entonces eso también lo pagarán. Eso se va a afectar la educación entonces de Alemania. También eran muy visibles, porque les pongo acá, aunque eran solo el 1%, los alemanes eran el 10% de los doctores, de los médicos, doctores y dentistas, 16% de los abogados y 17% de los banqueros. Y claro, eran progresistas, eran los más preparados y todo eso les va a traer resentimiento. ¿Se acuerdan de la teoría que hablamos al principio de la puñalada por la espalda? La teoría de que por eso fue que perdieron la Primera Guerra, que fueron los judíos los que dieron la puñalada. Mírenla acá otra vez en otros más explícitos, estos pósters que tienen acá, porque obviamente es muy extraño, porque es como un hombre, pero es una mujer, porque es una mujer, tiene senos, sí. Pero bueno, es muy extraño. Y bueno, acá les ponía otra vez entonces la cantidad, el 80%, esa es otra, esos judíos que vivían en Alemania, el 80% eran ciudadanos alemanes, o sea, además de que fueran judíos, eran ciudadanos alemanes. Por eso es que se van a tener ahí entran las contradicciones, o sea, entonces, no, ya no eres ciudadano alemán, no, porque eres de padres judíos, ¿no?
Y el 20% eran mayormente de nacionalidad polaca, que entraron cuando empezaron los problemas en durante la Primera Guerra y en la entreguerras. Esos eran los más resentidos porque eran de nacionalidad polaca. Ahí hay más resentimiento todavía. Todos los que vinieron del este de Europa eran los que más se resentían, porque hablaban yiddish, para empezar, y porque fueron los que entraron con dinero cuando los alemanes no tenían dinero y compraron propiedades, compraron negocios. No tenían mucho dinero porque no eran tan ricos, pero los resintieron. No todos los que vinieron tampoco tenían mucho dinero. Muchos vinieron pobres y siguieron pobres acá. ¿Okay? No les dieron tiempo de echar para adelante como querían. El 70% de los judíos de Alemania vivían en áreas urbanas, como suele pasar con los inmigrantes. En cualquier caso, los inmigrantes llegan a las ciudades y ahí se quedan porque no conocen tampoco a dónde ir muchas veces. Nada más en Berlín había 160,000. Cuando el problema que va a tener los alemanes, porque si hubiera quedado todo en Alemania, hubiera quedado en esos 500,000. Si salían de ellos, si hacían que se fueran, se resolvía el problema. Pero ahí no se va a resolver porque cada vez que Alemania tome el control de otro país, adquiere los judíos de ese país y el problema se va haciendo cada vez más grande. ¿Cómo salimos de tantos judíos? ¿No? Porque había que salir de ellos. Eso es indiscutible. Eso no se discutía. Fíjense que cuando entraron en Austria, allí en Austria eran más, era el 4% de la población. A ese número está mal, 192,000 no puede ser, debe ser 1,000,000 y algo. Olvídense de ese número que eso está mal. Esos judíos orientales, es interesante también que como eran más ortodoxos, muchos de ellos eran ortodoxos, entonces los judíos que ya vivían en Alemania y eran ciudadanos alemanes, la mayoría eran reformados, quiere decir que ya no se vestían así, no se vestían de negro, ni las mujeres se tenían que poner peluca, nada de eso, ya eso no lo hacían, estaban bien alemanizados. De hecho, muchos niños no sabían que eran judíos, porque nadie se los dijo. Los papás sabían que eran judíos, pero no era importante. Y los niños iban a las fiestas de Navidad de sus amiguitos sin problema, ¿no? Nada que ver, no había ningún problema, no era un tema. Claro, cuando entraron estos judíos que son del este, los Ostjuden, que son judíos del este, lo interesante es que los judíos de Alemania los rechazan, porque son distintos, porque hablan yiddish, porque se visten diferente, porque son demasiado rigurosos con las leyes del Talmud, que es el otro libro que le da todas las leyes que tienen que seguir. Y entonces abogaron, de hecho, para que le cerraran la frontera. O sea, hay un rechazo incluso de los judíos que ya estaban alemanizados, o germanizados. Y acá ven, en este mapa, ven la población de judíos antes de que Hitler entrara, o sea, en el año de 1933. En total, en toda Europa se calculan unos 9,5 millones de judíos, lo cual representaba 1,7% de toda la población de Europa, o sea que eran una minoría pequeñísima, ¿sí? Y ahí ven dónde estaban ubicados. Donde ven en el gris clarito ese, que ven que toda la parte este son los países donde más judíos hay, ¿ok? Y que ahí ven las cantidades de cada uno. Y les llamo la atención a que vean a la Unión Soviética, que es esta grandota, tenía 2,5 millones de judíos, pero Polonia, que es tan chiquita, tiene 3 millones. Quiere decir que ahí están concentrados. Es el lugar donde están más concentrados, es en Polonia. También hay una alta concentración en Rumania, porque tienen casi 1 millón ahí. Los otros países, fíjense que son números mínimos, muy pequeños. Si acaso número grande, Gran Bretaña, 300,000, Francia, 225,000, pero muy lejos de los millones. Acá, Hungría, 445,000, Checoslovaquia, 357,000 y Alemania, con el 500,000, sí, era mucho más que Gran Bretaña, que Francia,
que todos los otros países alrededor, en términos numéricos, no en porcentaje, en términos de cantidad de judíos que estaban allí. Así que no en balde tenían tanta visibilidad, es que eran muchos también, comparado con los otros países. Acá no ven a Ucrania, que es parte de la Unión Soviética en ese momento. O sea, que hay muchos países que no los ven porque son partes, Uzbekistán, todo eso, pero también había muchos en la región de Ucrania, como vamos a ver luego. Así que ven que fíjense en Italia también, que poquitos había comparado, 48.000 más o menos, son pocos. Por eso es que no había ese antisemitismo rabioso que en Italia, nada que ver. Y se tardan, es más o menos al fines del 43, principio del 44, que empiezan a enviarlos a los campos de concentración, porque de primera no hubo ese interés tan fuerte en eso. Lo que sí es que lo que quiero que entiendan para allá cuando veamos la próxima clase es que se ha normalizado por tantos siglos, estamos hablando de siglos de antisemitismo en Europa, es normal, está normalizado, no es un escándalo de ser antisemita en Europa. Y eso había crecido en esos dos lugares, Polonia y Ucrania, que tenían mucha concentración de judíos en alto porcentaje con relación a la población. ¿Qué pasa? Cuando los nazis entran y les dan permiso, o sea, porque eso es lo que los nazis hacen, le dan permiso para ser abiertos, para expresar todo ese antisemitismo, para sacarse todas sus frustraciones económicas y todos los problemas que tuvieran y todas las injusticias que sentían que se habían hecho contra ellos, que las pudieran descargar con los judíos. No solo era natural y normal, sino que ahora era permitido, se podía ser abierto sobre eso. Y entonces, el próximo nivel es Hitler en el poder y ya el antisemitismo que ya existía se convierte en la política pública del Estado. Entonces, es natural, ¿ves? Se adopta como algo natural. Por eso, pero es algo que se fue creando por siglos, se fue alimentando por siglos. Estaba latente y sale afuera. Y eso, por ejemplo, si esperamos a comparar con el caso que, perdonen que use Estados Unidos, pero el que conozco bien, pues lo que está pasando contra los negros, el racismo en Estados Unidos y también antisemitismo, pero sobre todo el racismo, siempre estaba ahí desde que llegaron los esclavos. Claro, cuando entra el presidente Trump y abiertamente dice las cosas que dice, que son horrorosas y terribles, da permiso y entonces todo el mundo dice, podemos ser racistas abiertamente, pero siempre estaban. Él no se lo inventó. El racismo tenía que estar ahí para que saliera así tan rápidamente y con tanta fuerza. Si les da curiosidad, esto que está aquí arriba es un juego de mesa, tipo como el parchís, no sé cómo ustedes le llamen, si parchís o India, ¿cómo le dicen eso acá? Parchís se dice en mi país. Cambiado para hacerlo alusivo a los nazis. Es de verdad un juego de mesa de estos tiempos. Y bueno, acá lo que ven abajo son las humillaciones que se van a hacer, que van a ser constantes contra los judíos en todos los países donde se puede, donde haya judíos. Y interesante, por ahí vamos cuadrando, el Vaticano asume ante esto una política de silencio. Simplemente no dicen nada. Y pudieron haber hecho algunas cosas, pero no dicen nada, excepto el único que habló algo en contra fue aquel que les comenté, el obispo, pero aquel obispo habló por la eutanasia de los alemanes, la eutanasia y la eugenesia, las dos, pero sobre todo eutanasia, como mataban a esas personas que estaban con discapacidades. Eso fue lo que él habló, nunca habló sobre los judíos. El Papa, que era el Papa en ese momento, había sido cardenal de Berlín antes de hacerse Papa. Y él fue el que negoció el concordato. La iglesia, les recuerdo, tenía un concordato con Hitler. Desde que Hitler tomó el poder, tú no te metes conmigo y yo no me meto contigo. Y así fue como funcionó. Tú no me tocas, tú no dices nada de mí, yo no digo nada de ti. Y hubo momentos en que el Papa pudo haber dicho cosas, sobre todo cuando los judíos de Italia empezaron a ser enviados a los campos, como les pongo acá en octubre del 43, pudo haber dicho algo,
pero no dijo nada. Había más fuerza, era más fuerte en el Papa y en muchos otros líderes católicos el anticomunismo que el antifascismo, porque cuando está pasando, ahora lo vemos mirando para atrás y se ve clarito, pero cuando está pasando tenían más fe en que Hitler ayudara a evitar que hubiera más comunistas, y el enemigo para ellos más es la Unión Soviética, que es atea antes que los alemanes, ¿no? que la Alemania nazi. Y lo que sí pudo haber hecho, que eso se ha mencionado mucho en muchos escritos de católicos, es que ¿por qué no por lo menos excomulgar a Hitler? Por lo menos, como un gesto. Pero es que tenían el concordato también. Se arriesgaba que Hitler entonces atacara le quitara las propiedades de la Iglesia Católica en Alemania. O sea, hay unos intereses que mantenían las cosas tú en tu sitio y yo en el mío. Hitler era católico, pudo haber sido excomulgado, no le hubiera hecho a él ningún efecto porque él no era un tipo que fuera a la misa ni nada de eso, pero hubiera sido significativo, pero no lo hicieron. Y sabemos que cuando termine la guerra van a ayudar a los nazis a escapar, eso vamos a hablar después de eso, así que todo eso existe, está pasando. No fue sino hasta el 65, 20 años después que terminó la guerra, que por fin el Concilio Vaticano II abiertamente niega eso de que los judíos todos son culpables colectivamente y para siempre de la muerte de Jesús. Eso se quita en el 65, pero en este momento sigue siendo doctrina de la Iglesia. Así que fue una gran ausente ahí en esto. Entonces, la clase que viene, y bueno, aquí voy cerrando y podemos hablar, si tienen preguntas y eso, la clase que viene vamos, vamos a ver cómo el problema se va agravando según van adquiriendo, invadiendo, vamos a decirle cómo es, nuevos territorios que contienen poblaciones de judíos, especialmente el primero con el que invaden, que es Polonia, el primero que invaden, y ahí se van a encontrar con 3 millones de judíos. ¿Y qué vamos a hacer con ellos, no? Y cuáles son las soluciones que se proponen, y cuáles resultan, y cuáles no, y por qué, y vamos a ver por qué no se fueron los que no se fueron, todo eso, ¿verdad? Porque claro, les recuerdo, siempre con el diario del lunes es fácil decir, pero se debieron haber ido. Claro, ahora, porque sabemos lo que iba a pasar. Cuando estaban ahí no saben lo que va a pasar. Es más, nadie hubiera podido creer lo que pasó, ¿verdad? Todavía hay gente que lo niegue, imagínense. Así que de eso va a ser la clase que viene. La clase que viene se la voy a dar desde Córdoba, espero poder darla sin problemas. Si tuviese algún problema, se supone que tengo Wi-Fi y todo eso, pero si tengo algún problema, pues le escribo en el WhatsApp y se los dejo saber, ¿ok? Pero se supone que no tenga problemas, así que doy la clase desde allá y seguimos por ahí. Bueno, chao, Alicia, me tengo que ir. Sí, chao. Chao. No la voy a dar en cordobés, como le decía en la otra clase. No se las voy a decir porque no me sale bien el acentito. No, que disfrute. Gracias. Gracias. Lindo. Gracias. Buenas vacaciones. Chao. Gracias. Buen viaje. Chao, chao. Chao. Les pongo las películas que les mencioné en el WhatsApp, ¿ok? Gracias. Chao, chao. Chao, chao.